Buenas tardes a todos. Es con mucho gusto que el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico da comienzo a esta jornada. Esta jornada es para todos aquellos que nos acompañan, continuación de un ciclo de conferencias que iniciamos el día 18 de marzo de este año, con la primera de ellas sobre acceso, reglas y estrategias de cooperación, y en la jornada de hoy vamos a tratar específicamente del tema patentes y vacunas en sus diversos aspectos. Para la jornada de hoy nos acompañan los expositores. Vamos a dar comienzo, les explico la metodología. En principio, cada expositor dispondrá aproximadamente de 20 minutos para su exposición, y una vez concluidas todas las exposiciones, daremos espacio para las preguntas. Mientras tanto, animamos a que las formulen a través del chat para ir ya recuperando todas esas preguntas, así después las agrupamos y se las formulamos a los expositores. Bueno, sin más les presento al doctor Carlos Correa. El doctor Carlos Correa es conocido por muchos de ustedes, es abogado y economista de la Universidad de Buenos Aires y tiene un doctorado en Derecho por la misma universidad. Es el director ejecutivo del South Center desde julio del 2018, fue asesor especial en comercio y propiedad intelectual anteriormente del mismo centro, trabajó con el gobierno argentino y ha sido director de nuestro centro de estudios. Fue también miembro de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual del Reino Unido, de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública, establecida por la Asamblea Mundial de Salud y el panel de expertos eminentes de la FAO sobre ética en la alimentación y la agricultura. Ha sido profesor invitado en cursos de posgrado de varias universidades y consultor en varias organizaciones regionales e internacionales. Así que sin más y con mucho agradecimiento también por lo avanzado de la hora, le damos la presencia, la palabra al doctor Carlos Correa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Sandra. Buenas tardes a todos. Es un gran gusto, por cierto, participar en una actividad organizada por el CEIDIE, naturalmente un centro que le tengo un aprecio particular, en el cual he estado durante tantos años. Como ustedes saben, el acuerdo conocido como ADPIC-TRIPS estableció en el artículo 27, párrafo 1, la obligación de proveer patentes en todos los campos de la tecnología. Y esto representó un cambio dramático para muchos países en desarrollo, que hasta la entrada en vigor del acuerdo en los diversos países no reconocía patentes sobre productos farmacéuticos. Este fue uno de los grandes cambios que introdujo el acuerdo TRIPS. Seguramente ustedes ya han seguido que en este momento se está discutiendo en Ginebra, en particular en el Consejo de los ADPIC o Consejo de TRIPS, la posibilidad de adoptar lo que se denomina un waiver, es decir, un perdón, que ha sido solicitado inicialmente por la India y África del Sur, en relación con las obligaciones que prevé el acuerdo TRIPS, en lo que concierne a los productos para la prevención, la contención o el tratamiento del COVID-19, lo que implicaría que los países miembros, si este waiver fuera aprobado, no podrían ser objeto de un reclamo por parte de otro país miembro en el caso de que desconocieran la protección otorgada por patentes o por los diseños industriales o la información no revelada, lo que incluye know-how de secretos industriales, no solamente en relación con vacunas, sino en relación con otros productos que puedan ser de interés para el COVID-19, incluyendo equipamientos o máscaras, etc. Este es un tema que ha sido muy controvertido, respecto del cual hay un gran número de países, más de 100 países, que apoyan esta iniciativa de la India y de Sudáfrica para que este waiver o perdón sea aprobado.
En la literatura hay un gran apoyo también de una gran mayoría, diría, de los académicos, aunque también hay expresiones en contra de la adopción de este mecanismo. Hay un gran número de organizaciones no gubernamentales que se han expresado también en apoyo de este mecanismo. Y la razón principal es que, como ustedes seguramente lo saben, ha habido una distribución absolutamente inequitativa en materia de vacunas, sobre todo para el COVID-19. En este momento los países desarrollados han avanzado significativamente en el proceso de vacunación. Muchos de ellos han preadquirido vacunas varias veces la demanda de sus propios países, mientras que en países en desarrollo, sobre todo en los países de más bajos ingresos, las vacunas que se han administrado son en un número insignificante. Y esto es atribuible, por cierto, a un problema muy claro, que es la falta de oferta de vacunas. Si bien, como sabemos, había una respuesta muy rápida, se han desarrollado vacunas en un tiempo récord, la capacidad de producción de las empresas que han logrado desarrollar y aprobar vacunas para su comercialización o distribución no es suficiente para abastecer la demanda mundial. Estamos hablando de una población que en su conjunto a nivel global requiere la vacuna como medio de prevención y sobre todo de evitar los desenlaces fatales que muchas veces tiene esta enfermedad, y la oferta hasta ahora no ha sido suficiente para abastecer esa demanda. Entonces, uno de los planteos que se ha hecho es que la propiedad intelectual, en particular las patentes, pueden representar uno de los obstáculos para la expansión de esa oferta. Y esto es lo que está implícito y también se ha expresado, por cierto, en el planteo que se hizo por parte de la India y Sudáfrica, en el sentido de que para ampliar la oferta de manera urgente de vacunas para COVID-19 es necesario que no existan barreras del tipo que puede imponer la propiedad intelectual. El waiver apunta sobre todo a crear certidumbre jurídica, es decir, apunta a que si hay una empresa manufacturera en Argentina, en Colombia, en Brasil, que está dispuesta a fabricar vacunas para el COVID-19, no corra el riesgo, las inversiones, en particular las inversiones que se realizan, de que sean impedidas en un momento por acciones judiciales basadas en algún derecho de propiedad intelectual, que puede ser también derecho de autor, que no mencioné antes, pero que puede ser naturalmente el caso de las patentes. Entonces, el waiver lo que daría es sobre todo esta seguridad de que por un periodo, en una revisión de la propuesta, la India y Sudáfrica ahora, con un apoyo de más de 100 países, sugieren que este waiver dure por 3 años. Por este periodo, entonces, no habría la posibilidad de ejercer los derechos de propiedad intelectual. Eventualmente también habría la posibilidad por parte de los Estados miembros de no otorgar tales derechos en el caso de patentes, por ejemplo. Como sabemos, requieren un examen y la concesión por parte de los gobiernos. Ahora bien, voy a procurar mencionar unos 5 o 6 argumentos que se han discutido en torno de este waiver. Sandra indicó que había unos 20 minutos, espero no extenderme, que tienen que ver con los factores que favorecen la aprobación de este waiver y algunas de las críticas que se han hecho en tal sentido. Una primera cuestión que se ha planteado, y esto lo han hecho algunos de los países que participan del Consejo de TRIPS, que no han apoyado inicialmente esta iniciativa, aunque recientemente, como ustedes saben, los Estados Unidos declaró su voluntad de negociar el texto del waiver. Uno de los argumentos principales ha sido, bueno, ¿cuál es la relevancia de la propiedad intelectual? ¿Tienen algo que ver las patentes en realidad con la producción de vacunas o de ninguna manera podrían representar un obstáculo para expandir la oferta, que este es el objetivo perseguido? Hay poco escrito sobre esta materia, habría naturalmente que hacer más estudios, pero lo que se puede decir es que el campo de la tecnología de vacunas es un campo en donde las patentes han proliferado, como en muchos otros sectores. Un estudio que hizo la OMPI hace algunos años identificó 11.800 familias de patentes relacionadas con vacunas.
Voy a tener en cuenta que nosotros vemos la vacuna como una unidad, pero una vacuna incluye una gran diversidad de componentes, y no solamente la vacuna en su totalidad puede ser objeto de una patente, sino muchos de los componentes que integran el proceso para la producción de una dosis. Entonces, es creíble, ¿no es cierto?, que haya un número significativo de patentes en torno de la fabricación de vacunas, incluyendo, por cierto, métodos de fabricación o patentes relacionadas con el uso. Por ejemplo, hay una patente recientemente otorgada a Moderna en relación con el método de administración de la vacuna de RNA mensajero. Moderna, en particular, declara tener en torno a 270 patentes en vinculación con la tecnología, con esta plataforma del mRNA mensajero. 7 de esas patentes se vinculan específicamente con la vacuna del COVID-19. El Instituto Nacional de Salud, el NIH de los Estados Unidos, obtuvo una patente sobre una proteína estabilizada del coronavirus, que es utilizada en las vacunas que hoy están siendo distribuidas. Pfizer fue objeto de una demanda judicial por una empresa biotecnológica de Texas, como consecuencia de utilizar una proteína fluorescente en los ensayos clínicos. En las máscaras, por ejemplo, hay más de 100 patentes vinculadas con los barbijos de protección para el virus. Quiere decir que hay un número significativo de patentes en torno a la fabricación de vacunas, lo que quiere decir que el tema es relevante. Entonces hay una relevancia en cuanto a la posible expansión de la producción de vacunas y los obstáculos que pueden surgir de las patentes. Un segundo argumento que se ha planteado es que en realidad el acuerdo TRIPS-WATP, como muchos de ustedes conocen, tiene ya las llamadas flexibilidades, y unas flexibilidades importantes son las licencias obligatorias y el uso gubernamental con un fin público no comercial. Y es interesante que, por ejemplo, la Comisión Europea, que en el pasado se ha opuesto activamente a la concesión de licencias obligatorias por parte de países en desarrollo, hoy se presenta como un gran defensor del sistema de licencias obligatorias y está propiciando un sistema que denomina de fast track, de rápida concesión de licencias obligatorias, con el objeto de negar en sí mismo la posibilidad de que este waiver sea aprobado. Pero naturalmente que esta flexibilidad es muy importante y nada de lo que estamos diciendo niega la trascendencia que tiene la posible concesión de licencias obligatorias. Pero en una situación como la actual, la licencia obligatoria presenta algunas limitaciones. En primer lugar, es territorial como es la patente, y esto impediría la coordinación, ¿no es cierto?, en particular entre varios proveedores de insumos necesarios para la producción de la vacuna. En algunos casos sería necesaria una negociación con el titular del derecho, además del pago de una remuneración. Como mencionaba antes, la producción de vacunas involucra una cantidad de insumos, cada uno de los cuales puede estar patentado. Puede ser muy difícil incluso hacer el mapeo de cuáles son las patentes que son relevantes para la producción de una vacuna. Más aún, si se ha presentado una solicitud de patente, esta se conserva en secreto durante 18 meses, lo que hace posible que se inicie, por ejemplo, la fabricación de una vacuna, se utilicen ciertos insumos y que después de 18 meses se sepa que hay una patente pendiente que podría afectar la subsecuente producción. Y en algunos países de América Latina incluso una solicitud de patente confiere derechos que pueden ejercerse una vez concedida la patente o incluso en algunos casos de una manera más inmediata. El artículo 31 bis, por otra parte, que establece un régimen de licencias obligatorias para el caso de países que no tienen capacidad manufacturera o este es insuficiente, es un artículo que conlleva la necesidad de cumplir con condiciones muy complejas, no es un sistema automático, a lo que de suma que considera una licencia obligatoria, el titular del derecho podría apelar, y en algunos países esta apelación podría suspender el efecto de la licencia obligatoria. Lo que quiere decir que la licencia obligatoria, si bien es un instituto importante, una flexibilidad importante,
en una situación como la que plantea COVID-19, no parece suficiente para hacer un planteo global y dar una solución rápida, que es lo que se necesita para la expansión de la oferta de vacunas o de otros productos vinculados con COVID-19. Se menciona también, y este es un tercer argumento, que en realidad las patentes no son importantes, que lo que tiene relevancia es el know-how, el conocimiento técnico, que esto no se describe en las patentes, y esto es correcto. La información que está revelada en una patente probablemente no sea suficiente para iniciar la producción de una vacuna. Pero también se hace el supuesto de que adquirir o hacer ingeniería inversa de este know-how es imposible, que está más allá de las capacidades, en particular del país en desarrollo. Argumento que es contestable. En realidad, naturalmente que sería mucho más rápido el aprendizaje si las empresas que hoy producen vacunas transfirieran ese know-how. Pues esto significaría que en pocas semanas se podría dominar la tecnología. Pero de no ser así, existe la capacidad, incluyendo en países como el nuestro, como Argentina, para desarrollar vacunas, desarrollar ese know-how que es necesario como un complemento para la información que puede ser una información ya publicada. Entonces, este no es un salto de conocimiento imposible, y por cierto, para la producción de vacunas de tipo tradicional, hay muchas plantas de producción de productos biológicos que pueden ser reorientadas a la producción de vacunas sin mayor esfuerzo. Se trata simplemente de utilización de los bioreactores, de forma tal que este no es un obstáculo insalvable. Naturalmente sería mucho mejor, como lo voy a mencionar enseguida, que las empresas que poseen este know-how hubieran tenido la disposición de transferirlo, lo que no ha ocurrido. Pero este no es en definitiva un obstáculo insuperable. Por ejemplo, en relación con la plataforma Moderna de producción de vacunas, que es la del RNA mensajero. Como sabemos, 2 de las vacunas distribuidas utilizan esta plataforma. Está por introducirse una tercera con estudios clínicos avanzados. Y por ejemplo, en Tailandia hay una institución que está desarrollando también una vacuna con la tecnología del RNA mensajero, lo que significa que, no obstante la existencia de ciertas patentes, es una tecnología que se puede difundir. Y por cierto, hay muchas empresas alrededor del mundo, incluyendo en países en desarrollo, e instituciones públicas que estarían en capacidad de producir estas vacunas. Otro argumento que se ha planteado tiene que ver con el desincentivo para la innovación que generaría la concesión de un waiver como el que se está discutiendo actualmente en el Consejo de los Alpí. Es cierto que la propiedad intelectual, en la teoría moderna, por lo menos de la propiedad intelectual, se considera como una herramienta para hacer frente a lo que se conoce como la falla de mercado, es decir, el desincentivo que habría para el innovador si un competidor puede entrar tempranamente al mercado y el innovador no puede recuperar los gastos de investigación y desarrollo. Pero claramente este argumento no se aplica en el contexto del COVID-19. Como ustedes saben muy bien, las empresas que hoy comercializan o distribuyen vacunas recibieron subsidios masivos por parte de los estados. Un estudio indica que las empresas occidentales, productoras hoy de vacunas, recibieron un financiamiento que alcanzó el 97,2% del total del costo de investigación y desarrollo, la mayor parte de fondos públicos y otro por fundaciones que contribuyeron a ese desarrollo. Quiere decir que aquí no nos encontramos con una situación de necesidad de recuperar los costos de investigación y desarrollo que fueron subsidiados casi plenamente. Y por otra parte, no hay en este caso una falla desde el punto de vista de la demanda es inmensa, ¿no es cierto? La población mundial está esperando la vacuna, de forma tal que la teoría en relación con la innovación o el incentivo a la innovación no funciona en el caso particular en que nos encontramos. Y más aún, si uno investiga cuál es el origen de las tecnologías, las plataformas en uso para la producción de vacunas, de dónde provienen los avances. Estos avances provienen, como en muchos casos, como sucede también con muchos de los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, de instituciones públicas de investigación.
Entonces, no solamente ha habido un subsidio directo en el desarrollo de vacunas, sino que también los insumos intelectuales para la producción de vacunas provienen del sector público. Esto es muy claro en el caso que vengo mencionando de la plataforma de RNA mensajero, tecnología que fue desarrollada por una universidad pública, Universidad de Pensilvania, y otro de los componentes importantes en esta vacuna, que es un lípido nanoparticularizado, digamos, un lípido de una forma particular. Es una tecnología que permite el ingreso del RNA mensajero en la célula, que fue desarrollada por la Universidad de British Columbia en Canadá. Quiere decir que los dos insumos principales de esta nueva plataforma en realidad provienen, como sucede en muchos casos también, del ámbito público. Entonces, en suma, el argumento sobre el desincentivo, la innovación, la necesidad de recuperar la investigación y desarrollo no funciona. Otro argumento que se ha planteado es que en realidad habría que apuntar a licencias voluntarias y que este problema de falta de oferta podría solucionarse por licencias voluntarias. Pero el problema es que las empresas que controlan tecnología han sido reticentes a otorgar esta licencia voluntaria. AstraZeneca es la empresa que se caracteriza por haber distribuido más la producción de vacunas, incluyendo en el caso de Argentina, pero a partir no de contratos de licencia típicos, sino a través de contratos de manufactura, a partir de los cuales la empresa sigue controlando la producción y comercialización del producto que es manufacturado. En el caso de otras empresas, por ejemplo, Moderna fabrica en Suiza, hay ciertos contratos de manufactura, pero no ha habido una predisposición de las empresas que controlan tecnología a otorgar licencias voluntarias. Recuerdo un momento la nueva directora general de la Nación Mundial de Comercio llamó la tercera vía. Esa tercera vía, que es un nuevo nombre para una vieja práctica, en realidad no ha funcionado porque ha habido una reticencia por parte de las empresas hacia de la tecnología. Por iniciativa del presidente de Costa Rica se creó en el ámbito de la Nación Mundial de la Salud un mecanismo que se conoce por las siglas CTAP, que tiene por objeto generar un pool de tecnologías. La idea era originalmente que las empresas farmacéuticas y otras, fabricantes de equipamientos, etcétera, pusieran en ese pool el conocimiento, incluyendo el know-how, de manera tal que se pudiera expandir rápidamente la producción de los productos necesarios para hacer frente a esta devastadora crisis. Sin embargo, las empresas farmacéuticas en particular rechazaron su participación en esta iniciativa. Es decir, que las licencias voluntarias, con la existencia de este pool, no ha provisto la solución que se esperaba. Y uno de los argumentos que utiliza el sector farmacéutico es el de la calidad, de la falta de controles que puede tener. El hecho de que las patentes pueden significar una especie de control de calidad, lo que es claramente un argumento falso. Hay muchas empresas, como sucede por ejemplo con el Instituto Serum de la India, como la empresa argentina que ha fabricado la vacuna de AstraZeneca, que pueden producir con calidad y con toda responsabilidad, de manera tal que este no es un argumento válido para rechazar el waiver. En fin, estos son entonces algunos argumentos que se han planteado. Cada uno de estos argumentos ha sido discutido en el ámbito del Consejo de los ADPIC. Quienes han propuesto el waiver han sabido dar respuestas bastante sólidas a los interrogantes que se plantearon y las críticas que se hicieron a esta iniciativa. Y es por esta razón que ya en unos días más se va a iniciar lo que se conoce como la negociación sobre un texto, ¿no es cierto?, del waiver, en el cual participará también Estados Unidos, como se ha hecho público por diversos medios. Entonces, esta es la situación actual. Hay una perspectiva de que se negocie este waiver. Naturalmente no sabemos todavía si será aprobado o no y bajo qué condiciones. ¿Qué condiciones, por ejemplo, podrá buscar Estados Unidos en caso de que este waiver avance? Las declaraciones que hizo originalmente la representante de Comercio de Estados Unidos habla solamente de vacunas y habla solamente de patentes, cuando quienes propician el waiver lo ven con una mayor amplitud, incluyendo otras tecnologías, incluyendo derechos de autor, etcétera, e incluyendo productos más allá de las vacunas.
Y finalmente, una cuestión que queda todavía por discutir, y a lo mejor será también objeto de este webinar, es si el waiver fuera aprobado, cuáles serían las modalidades de instrumentación. Porque esta es una medida que, como mencionaba al principio, solo protege a un país miembro de las demandas de otro país miembro por incumplimiento de sus obligaciones del acuerdo. Pero naturalmente seguirán existiendo disposiciones constitucionales, como es el caso, por ejemplo, de la Constitución Argentina, artículo 17. Seguirán existiendo las leyes de patentes o derecho de autor, que otorgan exclusividad, de manera tal que es necesario pensar cuáles son las medidas que deberían adoptarse para que el waiver pueda ser efectivo. Teniendo en cuenta también que hay países en donde existen regímenes monistas o dualistas en relación con el derecho internacional. Un ejemplo de esto es la ley que aprobó el Senado en el Brasil, que es uno de los mecanismos posibles para la instrumentación del waiver. Todavía entiendo que no ha tenido una aprobación del Congreso. Otro tema que hay que considerar es qué impacto puede tener la existencia de obligaciones de proteger patentes o derechos de autor, etcétera, en acuerdos de libre comercio. Porque si bien se pueden exonerar las obligaciones del acuerdo TRIPS, muchos de los países, por ejemplo América Latina, seguirán estando obligados a otorgar patentes y a respetar el ejercicio de sus derechos sobre la base de acuerdos de libre comercio. Entonces, ¿cuál es la situación? Y en esto es interesante que en el acuerdo renovado entre Estados Unidos, México y Canadá, el sucesor de NAFTA, hay una cláusula específica en relación con salud pública, en la cual se establece que en el caso que se otorgue un waiver o que se modifique el acuerdo TRIPS, los países integrantes de este acuerdo se reunirán de manera inmediata, de manera de considerar qué adaptaciones son necesarias en el acuerdo de libre comercio para ponerse en línea con el acuerdo TRIPS modificado o el waiver que se hubiera adoptado. Es decir, que hay ciertos mecanismos que ya han sido considerados. Y finalmente, otro tema que sería importante ser analizado por nuestros juristas es qué impacto podría tener el ejercicio de derechos de los inversores bajo los acuerdos de protección de inversiones, porque estos acuerdos otorgan derechos a los inversores, y como sabemos, la posibilidad de demandar directamente al Estado, de manera tal que si se resolvieran los problemas que crearía, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio, o aún las normas nacionales en materia de patentes, etcétera. Por cierto, en materia constitucional sabemos que los derechos no son absolutos, pero quedaría todavía pendiente el saber qué defensas podrían tenerse en el caso de, por ejemplo, si se desconociera una patente en relación con una vacuna para el COVID-19 o un medicamento para el COVID-19, si esto fuera considerado una expropiación indirecta por parte de su titular, cuáles serían las defensas que podrían esgrimirse por parte del gobierno nacional para evitar que esto conduzca a un tribunal y eventualmente a una sentencia arbitral que obligue al pago de compensación, aunque no pueda impedir de manera inmediata la ejecución de una medida de levantamiento de los derechos relacionados con la propiedad intelectual. Bien, muchas gracias por la oportunidad nuevamente de participar en este seminario y espero que esta introducción haya sido de alguna utilidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Correa, por su exposición tan completa y específicamente le agradecemos también, dada la diferencia horaria, que se nos haya permitido tener este tiempo junto a nosotros para compartir sus reflexiones. Seguidamente vamos a dar la intervención a Nicolás Hermida. Nicolás es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, especializado en Derecho Económico, es magíster en Leyes en Propiedad Intelectual, una maestría organizada por la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Universidad de Torino, especializado en transferencia de tecnología por la Universidad de California, es secretario general del Instituto Interamericano de Derecho de Autor, docente en la maestría en la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Asimismo,
es investigador de Seidie y actualmente se desempeña como negociador y asesor en propiedad intelectual y transferencia de tecnología en el Programa Nacional en Gestión de Activos Intangibles, Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nicolás. El problema de venir después de Carlos es que, ¿qué queda para agregar, ¿no? Después de una exposición como la del doctor Correa? Así que vamos a tratar de... Lo bueno es que va a ser más breve de lo planteado. Y, digamos, yo quiero hacer quizás un repaso de una de las cuestiones que ha hecho Carlos, hacer énfasis. Creo que la postura de todos respecto a este waiver es un poco de incertidumbre y un poco de esperanza de frente a una situación tan compleja como la que tenemos, una solución multilateral pueda ser beneficiosa, ¿sí? Es en épocas donde hemos cuestionado tanto el multilateralismo, ver si se prende una chispa de esperanza, ver si hay algún tipo de solución. Y, digamos, precisamente la charla de hoy es respecto a vacunas, y no más allá de que sea en general propiedad intelectual. El waiver, digamos, amplía y toca varias categorías de propiedad intelectual dentro del acuerdo TRIPS. Y respecto al mercado de vacunas, es un mercado extraño porque principalmente el cliente principal de este mercado es la compra pública por parte de los estados, ¿sí? Salud pública es la que se lleva el gran porcentaje de compra de vacunas, y ha sido así, digamos, casi siempre. Y a la vez tenemos quizás dos generaciones, un poco lo había mencionado Carlos, hay dos generaciones quizás de vacunas, las vacunas que decimos vieja escuela, ¿sí? Las virus atenuados, y las nuevas, por ejemplo la de vector o las de mensajeros de ARN. Y la realidad es que cuando nos encontramos frente a esta pandemia, caímos en la cuenta de que había una muy baja capacidad de producción de vacunas a nivel mundial, ¿sí? Más allá de que si intentásemos acelerarlo de manera brusca, encontramos con muchas barreras técnicas, muchas barreras logísticas, de producción, de provisión de materia prima. Y yo creo que es un problema que no hemos visto, no hemos querido ver desde la propiedad intelectual y desde la salud pública en general. Es digamos, quizás la falta de interés o el involucramiento en lo que se podría, cuando se habla de seguridad alimentaria, quizás nos faltaría también hablar a veces de un poco de seguridad sanitaria. Y ha habido falta de involucramiento, creo que de muchos países en empezar a fabricar vacunas, no quizás de la última generación, pero de generaciones previas. Argentina no es el caso, digamos. Argentina tiene producción de vacunas variadas en cuanto a lo que es tecnologías, desde las básicas hasta las complejas. Yo creo que Argentina ha tenido una ventaja frente a otros países, que ha sido, digamos, el mercado de vacunas veterinarias, por la naturaleza propia de Argentina. Así que yo creo que el waiver, tal como lo planteamos, si se sucede, no creo que aumente significativamente la producción de vacunas en un plazo inmediato, que es el acuciante, ¿no? El plazo urgente, la necesidad urgente que necesitamos vacunas para todo el mundo, y a la vez vemos como los países desarrollados se han asegurado de la producción de las mismas y han sido bastante codiciosos digamos, para retener, digamos, como mencionó Carlos, digamos, compras públicas aseguradas por varias veces la cantidad de su población, más allá de que es una práctica entendible de comprar más cantidad porque no sabes cuál de los proveedores de vacunas va a ser el que te la va a entregar a tiempo, cuál va a ser la primera en aprobarse, pero yo creo que ya hace un par de meses está bastante claro el panorama de aprobación de las vacunas y la entrega de las mismas, y aún así hacían oídos sordos a la hora de redistribuir un poco estas vacunas. Yo creo que, bueno, básicamente lo que nos tenemos que plantear, lo inmediato y lo importante también es que la producción de vacunas tiene que tomar una dimensión a nivel mundial importantísimo. Ahora estaba mencionando dentro del G20 los países europeos la ayuda para África, ¿sí? Para África prácticamente tiene el 99% de vacunas extranjeras, prácticamente no produce vacunas. La necesidad de que África produzca vacunas es algo acuciante, es algo que estamos planteando hoy cuando ya no tendría que ser un planteo tan urgente.
Y el tema de la propiedad intelectual es uno más de los elementos, un elemento muy importante, como mencionó el doctor Correa, es un elemento muy importante, pero no es el único, es todo un paquete de complicaciones que hay que resolver de manera lo más urgente posible, y yo creo que todo se traduce a transferencia de tecnología. Dentro de ese paquete de transferencia de tecnología, obviamente uno de los elementos de mayor peso es el de la propiedad intelectual, si no, no habría la cantidad de familias de patentes como mencionaba Correa, respecto de vacunas, digamos, familias de patentes asociadas a vacunas, y quería también hacer énfasis en el paquete de vacunas de Moderna. Por lo que mencionaba, ¿no? Correa, de 270 patentes ya concedidas respecto de ARN mensajero que tiene Moderna. En el 2014 tan solo tenía 6. 2014, 6 patentes, era su paquete tecnológico, su plataforma tecnológica respecto de vacunas mensajeras. Y al 2021, hemos concedidas, pasado de 6 a 270. Digamos, mi gran duda es cómo llevamos a una empresa de ese tamaño a que transfiera la propiedad intelectual. Ni siquiera la transferencia de propiedad intelectual, en definitiva están las herramientas, ahora vamos a ver un poco más el tema de licencias obligatorias. ¿Cómo llevamos a que transfiera el know-how cuando el núcleo de su negocio no pasa por las 6 o 7 patentes que tiene relacionadas con el COVID, sino que el núcleo de su negocio está en las patentes quizás para cáncer u otras enfermedades? ¿Cómo traccionamos el involucramiento de estas empresas en algo tan urgente como es la provisión de vacunas para el COVID-19? Y la verdad que es algo que yo todavía no logro vislumbrar, no logro descifrarlo. Es algo que, digamos, que los invito a todos a que me lo puedan clarificar, es una gran duda que tengo. Es verdad, como mencionó el doctor Correa, ha habido transferencia de tecnología, pero como decía él, no han sido contratos de licencia, transferencias, ha habido contratos de transferencia de tecnología para investigación conjunta. El caso de Pfizer con BioNTech es uno de los ejemplos, o CureVac con Glaxo también es otro de los casos de transferencia para desarrollar conjuntamente vacunas, o también, digamos, acuerdos de producción entre competidores directos, por ejemplo, Pfizer con Sanofi o con Novartis para producir la vacuna de Pfizer, BioNTech. Y luego también ha habido dentro del propio país, por ejemplo, en Alemania, CureVac con CureVac, o no sé se dice realmente, con Bayer, han hecho acuerdos para producir la patente que en breve ya va a estar aprobada para ingresar al mercado. Son muchas cuestiones, muchas preguntas que quedan abiertas respecto de este waiver, que reitero, para mí es necesario, para mí es importante que se plantee, primero principal porque nos deja la pregunta abierta, nos obliga a un debate a nivel mundial del rol de la propiedad intelectual. Es un momento para analizar qué ha sido del acuerdo TRIPS y cómo nos hemos ido alejando, digamos, de manera acelerada del alcance de TRIPS en cuanto a lo que fue la firma de tratados de libre comercio, y elevando los estándares cuando planteamos que TRIPS era muy complejo para los países en desarrollo de llegar a esos estándares. Acto seguido prácticamente se empezaron a firmar de manera acelerada acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos o Europa o Japón con países en vías de desarrollo, digamos, frustrando muchas de las flexibilidades y excepciones que ofrecía TRIPS. Digamos, cuando nos empezamos a enamorar de esas flexibilidades, vimos que empezaban a desaparecer tras la firma de estos acuerdos. Es otra de las incertidumbres, cómo va a operar, cómo va a jugar el acuerdo ATPIC con estos tratados de libre comercio. Yo sinceramente no lo sé. Y respecto a las licencias obligatorias, yo me acuerdo, está el doctor Kors acá presente, yo me acuerdo cuando empezábamos a analizar hace ya muchísimos años el tema de licencias obligatorias en la facultad, cuando me lo enseñó, y luego lo enseñé yo, casi que para los países en desarrollo era como un unicornio, ¿sí? Era algo que todos sabíamos que era un unicornio, pero nadie lo había visto. Y cuando analizamos o tratamos de entender por qué tiene poca incidencia las licencias obligatorias en los países en vías de desarrollo,
Yo creo que es porque la propia naturaleza del sistema de patentes es muy complejo, y lo han hecho complejo. Y lo han hecho complejo para implementarlo por múltiples razones. Y vemos que las herramientas utilizadas, digamos, con las licencias obligatorias, se dan más naturalmente en países, países desarrollados, lo cual es contradictorio quizás. Pero vemos que cuando se utilizan y se utilizan de manera efectiva, han sido generalmente licencias obligatorias en países desarrollados y no en países en vías de desarrollo. Así que cuando nos plantean que las licencias obligatorias están allí para dar solución a una situación tan apremiante como ha sido, como es el coronavirus, creo que se queda corto. Los plazos no dan, como mencionó también Correa, digamos, las licencias obligatorias son específicas para derechos concedidos, y es una situación que tenemos que entender que no ha sido exitosa, ya no había sido exitosa antes. Creo que con el tema de los cócteles retrovirales del HIV ha mostrado que costaba mucho lograr soluciones para salud pública en países en vías de desarrollo o países menos adelantados. Así que creo que no es la solución las licencias obligatorias hoy para esta situación. Si me preguntan, yo no tengo ni idea, sinceramente, cuál es la solución que necesitamos para esta situación. No sé, estos días la Unión Europea, dentro de las declaraciones dentro del G20, se apura a hacer, digamos, grandes declaraciones de donar vacunas y, digamos, vender vacunas a costo. Digamos, habla de 1.000 millones de vacunas, 1.200 millones de vacunas a costo, más donación de cientos de millones de vacunas. Es complejo ver cómo está la reticencia de las empresas que obviamente defienden el núcleo duro de su negocio, que cuanto núcleo duro de su negocio se traduce también a su valor comercial, digamos, a su valor bursátil. Cuando se aprueba sanitariamente una de estas vacunas, digamos, disparan las acciones, pero digamos, esas acciones las tienen que defender de alguna manera, y obviamente que van a ser reacias a la transferencia de tecnología. Yo creo que más allá digamos, de si hay falta de colaboración, va a haber países que van a tener la capacidad quizás de desarrollar, digamos, de trabajar alrededor de las patentes y poder llegar a producir estas vacunas, pero va a llevar tiempo, ¿sí? Digamos, incluso cuando hablamos de tiempos récord y pasos acelerados, son meses, quizás estamos ya hablando no del 2022, quizás, o sí, tal vez, ojalá lleguemos al 2022 con provisión de vacunas aseguradas para todos, pero es un tema que tenemos que volvernos a plantear, el tema de la transferencia de tecnología, y no conformarnos con esta excusa que siempre nos dan de, digamos, la propiedad intelectual en los tratados de libre comercio es una cuestión de Estado a Estado. Ahora, cuando queremos tratar temas de transferencia de tecnología, se defienden los países desarrollados diciendo, yo no puedo obligar a mis empresas a transferir la tecnología. Pasemos al siguiente tema. Yo creo que, bueno, hay que trabajar muy fuerte en entender que cada día es mucho más complejo este tema de propiedad intelectual dentro de un paquete tecnológico. Como mencionó Correa, una vacuna quizás lleva inmersa dentro de ese vial, hay mucha cantidad de vacunas comprometidas. Quizás a veces se te frena la producción de vacunas por un problema de insumos, y quizás uno de esos insumos está trabado por una patente de un tercero, al cual te tiene que proveer el insumo, y se retrasa toda la producción, como lo ha pasado con AstraZeneca, también las barreras arancelarias y pararancelarias que han planteado muy agresivamente los países desarrollados con los que es insumos, ¿sí? Muchas veces no hemos podido, o no podemos acelerar producción de vacunas, porque los insumos provienen de pocos países y tal vez ni siquiera tienen patentes, pero tienen cuestiones digamos, no permiten la exportación de esos bienes porque los priorizan para su propio sistema de salud. Así que son muchas las cuestiones muy complejas, y yo creo que este waiver, la discusión de este waiver, que ni siquiera sabemos el alcance que va a tener, yo creo que va a haber, antes de la discusión plena, va a haber muchas reversiones, ¿sí? Creo que hace poquito ha habido la primera aclaratoria, si quieren, de alguna manera. Creo que cuando entre a trabajar fuerte Estados Unidos en este waiver va a haber bastantes modificaciones, y
es una pregunta, para mí es una incertidumbre que lo que va a pasar, pero es positivo estar hablando de propiedad intelectual de esta manera, ¿sí? Ha llegado a la tapa de los diarios, quizá no sé, quizás de alguna manera ha sido muy un tratamiento no técnico, obviamente, pero digamos, el mundo está hablando de este tema, y hablar de este tema yo creo que es importante, y también es importante analizar, digamos, ser responsables desde la academia para llevar, digamos, tratar de llevar respuestas, pero también hacernos preguntas, ¿sí? Es bastante complejo, es una incertidumbre que yo tengo y que quiero dejar aquí planteada, digamos. No he traído claridad, para eso está Correa, así que de mi parte es traer estas reflexiones. Es interesante y es un desafío enorme ver qué va a pasar, porque, y Dios quiera, y esperemos todos que esto pase pronto, pero qué va a pasar con el tema de transferencia de tecnología, que digamos que nunca llega a lograrse, digamos, esa maquinaria, ese proceso de transferir de los países desarrollados a los países en vía de desarrollo, y que cada día se hace más complejo. Cuando uno analiza las familias de patentes, las marañas de patentes que tenemos, es algo increíble, ¿sí? No llegás a una claridad, y terminamos necesitando un waiver, digamos, una suerte de perdón total para ni siquiera mirar, digamos, para no hacer el esfuerzo de mirar hacia adentro, tenemos que hacer un perdón generalizado. Así que creo que es un debate muy válido que se va a dar en los próximos meses. El problema es que próximos meses también se traducen en muchas muertes, en muchas pérdidas humanas, y creo que es algo terrible y que se podría no haber prevenido, seguramente, pero se podría haber morigerado los efectos que han tenido hasta ahora esta pandemia. Así que bueno, esas eran mis conclusiones que quería traer hoy. Bueno, ahora creo que sí me escuchan. Bueno, agradecemos a Nicolás por sus reflexiones y por los interrogantes que nos ha dejado para, digamos, meditar y reflexionar, y también para sucesivamente abrir quizás a un amplio abanico de preguntas por parte de los participantes. Les recuerdo que pueden hacernos llegar las preguntas a través del chat. Bueno, seguidamente va a tener la ocasión de participar Pablo José Lavareño, a quien voy a presentar brevemente. Es investigador principal del CONICET, es director de la unidad ejecutora del Centro de Estudios Urbanos Regionales, CEUR, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad París 13, es magíster en Política Económica por la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es director del doctorado en Economía Política del IDAES UNSAM, y ha tenido entre sus principales áreas de investigación economía de la innovación, empresas multinacionales, política industrial y tecnológica, y además es un activo investigador en estos temas. Para la jornada de hoy, el título de su exposición es Política Industrial en el sector de salud, y específicamente Política Biotecnológica y Vacunas. Así que con mucho gusto recibimos en el CEIDIE y a través de esta modalidad virtual a Pablo Lavareño. Gracias. Gracias Sandra, muchas gracias por la convocatoria, por la invitación al CEDIE. Digamos, realmente es un ámbito muy interesante, más para los que venimos de la economía, de la organización industrial, que tiene tantas posibilidades de interacción con las problemáticas regulatorias, del derecho, en el caso de patentes en particular. La verdad que
uno aprende mucho de los expositores previos, es quizás una de las cosas más interesantes de este tipo de iniciativas. Yo, digamos, voy a compartir unas filminas, mientras les cuento que... tendría que habilitarme para el anfitrión. Les cuento que un poco la perspectiva que voy a tener, como bien decía, es la de la política. Hola, se cortó. No sé, digamos, la perspectiva es la de la política industrial. Un poco partimos de las capacidades que ha desarrollado nuestro país, a pesar de ser un país de grado de desarrollo intermedio en lo que es la industria biofarmacéutica. Son estas capacidades las que digamos, permiten una inserción en una de las cadenas de valor de las multinacionales en la producción de un elemento que no, digamos, complejo de la producción, como es el principio activo para una vacuna de adenovirus. Básicamente las cosas que voy a comentar surgen de trabajos previos que hemos desarrollado, algunos en publicaciones académicas, otras más en trabajos para documentos de trabajo para el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y básicamente partimos de, digamos, como uno cuando analiza este tipo de situaciones, de la historia previa, reciente al COVID, del contexto competitivo internacional, que está marcado justamente por las grandes oportunidades y las grandes promesas que plantea la biotecnología para la industria farmacéutica. Sabemos que gran parte de las vacunas son de base biotecnológica, por eso es importante venir a cuento de esto, y en general la biotecnología venía a ofrecer, digamos, revertir la caída tendencial tomada para Estados Unidos, pero no puede generalizarlo, en la productividad de la investigación y desarrollo que venía trayendo la investigación en síntesis química, o sea, productividad que se mide por nuevas moléculas aprobadas por la FDA, en el caso de Estados Unidos, en relación a miles de millones invertidos en I+D. Esa reversión comienza un poquito, pero muy tímidamente, digamos, a partir de primera década del milenio, pero no, todavía está lejos, ¿no? Cuando la biotecnología ya se viene difundiendo en el sector desde los años 70. Esto, un poco, hay una gran discusión respecto justamente a cómo los cambios institucionales en los países desarrollados, en particular en Estados Unidos, generó un modelo de monetización de la propiedad intelectual, donde justamente la propiedad intelectual pasa a ser un intangible de empresas que cotizan en la bolsa y explica la evolución del índice de Nasdaq, pero eso no se condice en un aumento de la productividad del I+D. Eso no quita que digamos, haya habido importantes reestructuraciones en la industria, con nuevos jugadores, empresas especializadas en biotecnología en los países desarrollados, y la entrada de muchos productores o de algunos países en desarrollo que tenían capacidades biológicas, biotecnológicas, entre los cuales se encuentra Argentina, como productores de imitativos, de biosimilares, como se denominan, o sea, similares a los de referencia, lo cual requiere capacidades también de desarrollo, capacidades de manufactura, no es una simple copia de ninguna manera, pero requiere justamente un marco institucional de propiedad intelectual, una vez que caen las patentes, que posibilite justamente la difusión de estas tecnologías, el rol central que juega la entrada de los biosimilares. Y también, digamos, genera, este nuevo modelo institucional también genera fuertes reestructuraciones en las cadenas globales de valor. Y esto es un poco lo que a uno le visibiliza el COVID, cómo se ha organizado la producción a nivel global. O sea, digamos, si hasta los años 70 y 80 teníamos que las multinacionales eran fuertemente integradas verticalmente, ya a partir de la difusión de este modelo, donde la propiedad intelectual, la monetización de la propiedad intelectual pasa a jugar un rol central,
digamos, vamos a ver justamente que las empresas multinacionales tienen la posibilidad de organizar redes de investigación y desarrollo y redes de producción con un menor involucramiento directo y con fuerte financiamiento estatal, como mencionaba Carlos Correa, a partir de todo un proceso de spin-offs, industria de capital de riesgo que identifica las oportunidades de las empresas con pequeñas participaciones, y eso le permite a la empresa organizar aguas arriba la producción de conocimiento, y aguas abajo, de la misma manera se organiza una serie de producción bajo contrato, tanto de la investigación, la clínica con CROSS, como la producción bajo contrato, la manufactura bajo contrato con empresas muchas veces de países desarrollados, pero de algunos países en desarrollo. Entonces, cuando uno analiza las cadenas de producción de dos de las vacunas con tecnologías diferentes, por ejemplo, el caso de la de Pfizer y el caso de la de AstraZeneca, uno ve un poco este esquema, con diferencias. O sea, en el caso de la de Pfizer, podemos ver, bueno, los globitos grises son países desarrollados, capacidades públicas o privadas de países desarrollados, los globitos o cuadraditos azules son los integrados verticalmente por estas empresas, los que pertenecen a la empresa, y los verdes son las capacidades que entran bajo contrato en las redes de producción de estas empresas, pero de países en desarrollo. Entonces, uno lo que puede ver son diferencias. Los dos tienen el mismo modelo de presencia de partes integradas y partes externalizadas, en el caso de Pfizer, siendo una molécula, un desarrollo mucho más moderno, la integración vertical pasa a ser más fuerte, y en otros casos, como en el caso de AstraZeneca, una red mucho más esparcida internacionalmente, donde AstraZeneca organiza redes de contratos de empresas CMO, o sea, de manufactura bajo contrato, donde aparecen tanto en la etapa de producción del principio activo como en la etapa de llenado y formulación. Y ahí uno puede ver justamente la presencia de Serum de la India, de empresas de China, de Rusia. En el caso de América Latina, es importante resaltar, está Fiocruz y está mAbxience, que es una empresa localizada en la Argentina. O sea, un poco lo primero que uno saca de esto es que, bueno, en esta nueva forma de organización, son pocos los países en desarrollo que han entrado en la red de producción, ¿no? Y menos en etapas más complejas, como es la producción de API, y la Argentina es uno de esos países, junto a Brasil y junto a otros países. México también entra, pero en la formulación y con los problemas que antes se señalaron, pero un poco lo que esto está mostrando es el posicionamiento de Argentina justamente en las capacidades de producción. Lo cual, digamos, uno se pregunta, ¿de dónde viene esta participación de países en desarrollo? ¿No? ¿Por qué está justificado esto? ¿En qué se explica? De procesos que venían previamente. Procesos que es importante ver ante la caída de las patentes, a partir de los años 2000, de las moléculas más complejas, anticuerpos monoclonales, biotecnológicas, que son moléculas de alto costo, uno puede ver que el crecimiento en las ventas de los globitos grises, que son la de los países en desarrollo, con estrategias imitativas, con estrategias de desarrollo de biosimilares, ha sido más importante, a pesar de que requieren un gasto de investigación y desarrollo menor, que la de los globitos rosas, o naranja, no sé cómo se ven, que son las de las empresas de drogas de referencia, donde su crecimiento ha sido menor. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Es una gran capacidad de pasar de la etapa de I a la D y a la manufactura por parte de las empresas de países en desarrollo, ¿no? Y eso un poco es lo que explica su rol y su participación de esos globitos verdes en algunas cadenas de valor. ¿Y esto de dónde viene? Justamente de estrategias donde las empresas han tenido que sortear distintos caminos para vencer muchas barreras de carácter regulatorio o patentaria en los países desarrollados, que recientemente empezaron a aceptar los biosimilares como en su sistema de salud. Y esto un poco muestra un poco el potencial justamente de la propiedad intelectual como una herramienta central de política industrial, como una orientación estratégica, en este caso ya no asociada a la protección de la política comercial, sino justamente a tratar de compensar el enorme proteccionismo del norte en materia de patentes.
Entonces, digamos, de ahí surge un poco, uno puede plantear como hipótesis esta capacidad que se revela, porque muchas de esas empresas son las empresas que luego van a entrar en las cadenas de producción de vacunas. Y esto, un poco cuando uno va para la Argentina, un relevamiento que hicimos ya hace unos años, pero creo que tiene una cierta proximidad con lo que ocurre realmente, en la Argentina tenemos 37 alrededor de empresas biotecnológicas, de las cuales 5 producen principios activos y 17 formulan productos biotecnológicos, ¿no? Entonces, o llenan productos biotecnológicos. Esto es un poco amplio. Acá hay algunas multinacionales, hay algunas empresas nacionales, pero lo importante son estas 5 que llegaron a producir el principio activo, con distintas escalas, con distinta complejidad tecnológica. O sea, y con distintas capacidades a lo largo de la cadena, que se organizan en distintas tramas, ¿no? En distintas tramas, en distintas formas de organización industrial, distintas cadenas, si quieren, donde podemos distinguir 2 que ya existen, de fuerte desarrollo, y otras que son más potenciales, que están entrando, y que va a marcar mucho la manera en que la Argentina se va insertando las cadenas de producción de vacunas, y donde va mostrando la potencialidad de expandir esta capacidad en la medida que se articula una política industrial. O sea, por un primer lugar, hay ciertas tramas locales fuertemente internacionalizadas, que justamente entran son las que producen una API de una de las vacunas a nivel internacional, que integran localmente tanto toda la parte clínica y preclínica, como la producción del principio activo, la formulación, pero de drogas complejas, de los monoclonales. O sea, esto no es usual en países en desarrollo, donde acceden a tecnología externa del clon. Allí, obviamente, existen posibilidades de avanzar, pero la escala para invertir en esto, para avanzar en el desarrollo, cuando uno piensa en el desarrollo, requiere necesariamente una escala regional. Es muy difícil hacerlo a escala nacional por los altos costos que implican estos desarrollos. Entonces, ese es un punto importante. Luego, existen empresas con tramas más integradas localmente, pero que producen todavía la primera generación de biosimilares, que son la eritropoyetina, interferón, donde sí hay una mayor integración local, pero donde los costos de investigación y desarrollo son mucho menores que en el caso de las más complejas. En este caso podría haber alguna posibilidad de salto, seguramente, pero esto tendría que estar asociado también. Y luego tenemos 2 tramas, que son importantes mencionar porque están arrimando como posibilidad, más concreta en un caso, menos concreta en el otro, la trama potencial de formulación local, o sea, empresas que entran, por ejemplo, formulando la vacuna y luego buscan integrar verticalmente el API, el principio activo, ¿no? Tenemos casos de algunas de las últimas experiencias que están entrando con esta modalidad. Esta es otra manera de industrializar, a diferencia de las otras, que son las que la Argentina practicó. Generan grandes dudas este siguiente paso, se va a avanzar o va a quedar en la formulación. Pero una cosa similar uno puede ver en el caso de los laboratorios públicos, donde existen capacidad de producción de biológicos y donde también podrían avanzar, aunque el camino a recorrer también requiere cambios institucionales importantes para que tengan capacidad de gestión. Ahora, estas tramas potenciales podrían completar el entramado y generar una fuerte posibilidad de, digamos, a partir de vacunas, generar un fuerte potencial de capacidad de biológicos biotecnológicos. Y esa es un poco la idea de la política industrial, y en ese marco pensar justamente en una estrategia de propiedad intelectual que continúe la trayectoria que se inició en el 2010 y no se pudo revertir, y por suerte no se revirtió luego, de un marco patentario donde se exija altura inventiva, con un marco regulatorio que mantenga el estatus regulatorio, pero al mismo tiempo genera aprendizajes institucionales, porque hay mucho camino para recorrer, digamos, cuando uno ve el déficit comercial, hay mucho por sustituir, digamos, con las biotecnologías el déficit comercial creció fuertemente en los últimos años. Eso se explica en gran parte por biotecnológicos de segunda generación, ¿no? Vacunas también explica ese crecimiento, pero uno tiene cierta esperanza porque justamente estos desarrollos locales, de empresas locales, ya con biotecnológicos de segunda generación, generó algún grado de sustitución de importaciones. Y esto es importante por el peso que tiene en las compras de obras sociales los biotecnológicos, que la producción nacional ha podido cubrir hasta ahora en el 10%, y
donde se han logrado diferencias de precios frente a los importantes significativas, tomando datos de obras sociales. O sea, tenemos una situación de política industrial que es, digamos, es una gran oportunidad de política industrial. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras políticas industriales que cuando uno protegía la industria nacional generaba precios más grandes que los importados, en este caso, dada la excesiva rentabilidad de la empresa, del precio de la empresa multinacional, no tiene posibilidad de generar procesos como estos. Obviamente, esto requiere avanzar en distintos frentes que tienen que ver con las oportunidades científicas y tecnológicas, donde la Argentina ha avanzado mucho, ya desde fines de los 90 y profundizándolo durante los 2000, desde la Agencia de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Ciencia y Técnica, tanto a nivel de financiamiento de la ciencia en materia de biológicos, como de financiamiento a las empresas. Muchos de los proyectos que hoy están en marcha tuvieron origen en algún financiamiento público. La compra gubernamental, ha habido cambios, falta reglamentación para la farmacéutica, ha habido experiencias de transferencia de tecnología para compra gubernamental de vacunas en Argentina muy importante, y lo que pasa, un poco el tema de esta convocatoria a discutir en esta charla, el rol de la propiedad intelectual más allá del waiver, es justamente tener un abordaje estratégico de política industrial más allá de la licencia obligatoria, estableciendo y manteniendo la altura inventiva y teniendo una estrategia activa de vigilancia frente a los pedidos de las solicitudes de patentes, muchas veces de las drogas de referencia, que tratan de hacer uso del evergreening, que seguramente se va a conversar en esta reunión. Bueno, básicamente esto era lo que tenía para contarles, y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ha sido muy clara la exposición, así que le agradecemos, y seguramente luego haremos algunas preguntas o tendremos algunos interrogantes, ¿sí? A propósito de lo expresado. Seguidamente vamos a dar participación a Vanessa Lowenstein. Vanessa es egresada de la Facultad de Derecho de la UBA, cursó el posgrado en Propiedad Intelectual de la UBA, también la maestría en Derecho Comparado y Propiedad Intelectual de la Universidad de Torino. Fue investigadora del Instituto Max Planck de Múnich, es directora nacional de estudios en la Subsecretaría de Estudios y Perspectiva en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Y además es investigadora de el CEIDIE, así que le damos la bienvenida a Vanessa y la dejamos a ella en uso de la palabra. Sí. Bueno, primero quería agradecer a todos, especialmente a Sandra y a Guillermo por la invitación. Lo bueno de exponer al final es que ya se dijo todo lo importante, así que uno puede aprovechar para cuestionar algunos argumentos que se fueron exponiendo a lo largo de la jornada de hoy. Muchas gracias al CEIDIE y a la Facultad de Derecho. Y bueno, yo hice un pequeño PowerPoint, pero simplemente para que a veces lo visual ayuda a poner números, algunas cosas que me gustaría como interpelar o cuestionar, aunque varias de ellas ya fueron comentadas por los expositores previos. A ver si se puede compartir la pantalla, si me deja hacerlo, sí. Bueno. Por un lado, a mí me gustaría exponer principalmente este tema o esta discusión o debate o que existe en torno a waiver sí waiver no versus las flexibilidades y los artículos que ya existen en el acuerdo sobre los ADPIC, que en principio permitirían hacer uso de las flexibilidades del acuerdo, y en ese sentido permitirían también un escenario donde varias de las cuestiones que estamos discutiendo, conversando ahora, se hagan efectivas más allá de la existencia o no de este waiver o documento que firman al cual adhieren más de 100 países. Antes de comenzar un poco esto, yo quiero decir mi posición al respecto, es que uno puede hablar desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista más político en este tema,
Y yo creo que instalar el debate a nivel multilateral, a nivel que la gente lo esté discutiendo a través de los diarios, o tome conocimiento o se empape del tema a través de los diarios, y sea motivo de conversación en diferentes ámbitos, ya es un logro muy importante desde el punto de vista social y político. También considero que la existencia de un waiver o de cuestionar el sistema de patentes o los sistemas de propiedad intelectual en general o propiedad industrial permite que nos sigamos cuestionando, y a veces esta escalada que existe en torno a que cada uno de los acuerdos es un plus respecto del TRIPS, y este principio de estándares mínimos que existe y que se instaló a nivel multilateral respecto de los derechos de propiedad intelectual, y que cada acuerdo solamente pueda regular más y mayor protección y mayor alcance de derechos, hace que la discusión y que este tema se instale, me parece que es muy positivo, porque nos permite mismo hasta el día de hoy, que justamente ahora la Argentina está relanzando algunas negociaciones, entre ellas Mercosur-Corea, justamente lo que nos están cuestionando es por qué la inserción de este artículo, bueno, de dos, uno es más vinculado a si existe o no un waiver a nivel multilateral y el impacto que ese waiver podría tener, que es parte de los debates y las negociaciones actuales en la negociación del Tratado de Libre Comercio, esto que había comentado el doctor Correa, que parece quizás como algo teórico, pero se está dando en la práctica y es motivo de negociación en los tratados de libre comercio, por un lado, y por otro lado, también esto de querer incorporar artículos sobre transferencia de tecnología, que es tan cuestionado, y en los tratados de libre comercio cuesta tanto, sin embargo ahora parece como una obviedad, y la situación actual hace que sea necesario. Entonces yo considero que la existencia del waiver de este debate, más allá de que los marcos regulatorios quizás hagan que el impacto efectivo de este tipo de medida ocurra en un futuro, en un mediano o largo plazo, quizás para los tiempos de la pandemia, es necesario y es interesante el cuestionamiento desde el punto de vista político y la existencia de este tipo de waiver desde el punto de vista no solamente regulatorio y legal, sino una cuestión de política económica. Sin perjuicio de ello, y dicho todo esto, uno también podría interpretar, bueno, y además esto de certidumbre legal y certidumbre económica también, ¿no? Porque cuando uno sabe que estas normas no van a ser operativas durante un plazo determinado, las empresas que van a hacer grandes inversiones, o los estados o los gobiernos que van a invertir en el desarrollo de vacunas o tratamientos o dispositivos médicos asociados al tratamiento o a la prevención del COVID, obviamente saben que esto en principio no sería judiciable. Pero la realidad también es que cuando nosotros lo incorporamos en un tratado internacional, esta ausencia de judiciabilidad de la temática, o sea, el no judiciable, es en principio en el acuerdo donde esta norma opera, o sea, en la Organización Mundial de Comercio, y respecto de las partes y de la materia, abarcada la materia que ahí existe. Sin perjuicio de ello, los tratados de libre comercio que firmamos y los acuerdos de inversión que los países ya tenemos, harían que esto pudiera ser judiciable igualmente en foros multilaterales o de libre comercio, y también a nivel local, lo que tornaría más dificultosa su implementación. Por eso también es interesante, quizás no solo para decir waiver versus flexibilidades o artículos existentes, sino considerar que existen las dos alternativas, porque también para la defensa en los tribunales nacionales o la defensa en otro tipo de foros, o por si el waiver no se pudiera hacer efectivo, también analizar que existen otros artículos dentro del acuerdo ADPIC que podrían ser funcionales y operativos, en caso de que el waiver no subsistiera, no siguiera su camino, o no se llegara a buen puerto, o se tardara demasiado tiempo en la implementación, porque yo también creo que esta estrategia de la Unión Europea y de Estados Unidos, me parece a mí que por un lado, bueno, la Unión Europea se está oponiendo a Estados Unidos, parece raro pensar que apoya este tipo de medidas, y uno empieza a desconfiar, quizás por negociaciones pasadas que tuvimos con Estados Unidos, si es que si es que en vez de jugar por afuera, quiere jugar por adentro. Entonces, en vez de
uno no sabe si es que de verdad está apoyando el waiver o si quieren barrar la cancha con la negociación y hacer más extensivo los plazos para llegar a una solución, y eso como una estrategia de negociación en el marco de la existencia o no de este tipo de disposiciones. Mismo pasó también en la FAO cuando se negoció, a mí en lo particular me tocó el Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación, y a veces Estados Unidos jugaba por fuera o jugaba por dentro para estar dentro o fuera de la negociación, y bueno, esto también puede ser parte, o puede ser que de verdad quiere el waiver, o puede ser como parte de la estrategia para participar en la negociación del texto o dilatar los plazos. Entonces es algo que uno también debería considerar. Más allá de eso, bueno, algunos artículos que permitirían igualmente implementar algún tipo de estas medidas ante el retraso o la eventual frustración de la negociación del waiver. Bueno, por un lado, algo que siempre decimos es que en los principios y objetivos del acuerdo ADPIC están todas estas disposiciones que a veces estamos comentando, esto de contribuir a la promoción de la innovación, a la transferencia tecnológica y a la difusión de la tecnología, es un objetivo del acuerdo que en realidad debería guiar y primar por sobre todo el resto de los artículos dispositivos, y lo mismo ocurre con los principios del artículo 8, esto de adoptar las medidas necesarias para la promoción y la protección de la salud pública y promover la transferencia tecnológica. Uno a veces, con todas estas disposiciones que luego siempre terminan diciendo en el texto del acuerdo, siempre y cuando sean consistentes con el resto del acuerdo, pero en realidad uno también podría decir que este tipo de disposiciones, el 7 y el 8, podrían servir como de límite o de corte a los TRIPS Plus, porque cuando hay una norma o se implementa una normativa de modo tal que produzca una situación, esta que estaban diciendo que ahora les voy a comentar en breve, del evergreen, y no sea del reverdecimiento del sistema de patentes, donde promueve muchas situaciones, una de las cuales es la extensión por un plazo mayor al de 20 años de la vigencia de la patente. En realidad uno también podría utilizar como argumento desde el punto de vista legal que los TRIPS Plus o que algunas prácticas son contrarias a los objetivos y principios del acuerdo ADPIC. Lo que pasa es que es mucho más difícil de demostrar ante un eventual mecanismo de solución de controversias. Por el otro lado, un tema para analizar, lo que pasa que es verdad esto de que los países no se animan a hacer efectivo este tipo de disposiciones por todos los problemas de que se torne una cuestión judiciable en los tribunales locales. En realidad en materia, el artículo 27.2 prevé que los miembros pueden excluir de patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse necesariamente para proteger, entre otras cuestiones, la salud pública. Entonces uno también podría considerar que no las patentes ya concedidas, que en estos casos son la mayoría, pero sí las nuevas solicitudes de patentes, las oficinas nacionales en los países estarían en condiciones, o existiría flexibilidad en el acuerdo, para excluir de protección mientras dure la pandemia, aunque sea, que es una cuestión conocida por todos, las oficinas podrían excluir de patentabilidad ciertas invenciones relacionadas con el tratamiento, cura o prevención del COVID-19, aunque sea eso es lo que expresamente establece el artículo 27.2. Después, por otro lado, también una modalidad distinta al waiver, pero uno podría, como país, los países podrían tomar distintas medidas vinculadas al artículo 30, las excepciones limitadas. Uno podría ser limitado quizás al tratamiento de una cuestión específica por un tiempo determinado específico, y bueno, podría entrar también dentro de las excepciones limitadas. Después está todo el tema de licencias obligatorias, que ustedes ya saben, bueno, está el 31 y el 31 bis, uno para abastecimiento principalmente del mercado interno y otros unas licencias obligatorias más que nada de importación. Esto prevé algunos conflictos que ya fueron explicados tanto por el profesor Correa como por Nicolás, como por Pablo. Él explicó más que nada el tema económico, pero la verdad que el abordaje es, ahora vamos a ver un poco esto de las cadenas globales de valor, que es súper interesante, pero
bueno, el tema de las licencias obligatorias, ustedes saben que más allá de los tiempos y de los requerimientos, también depende un poco de esto de lo público y lo privado, en el sentido de que los gobiernos manifiestan algunas cuestiones, pero también las empresas, y ahora estaba operando el caso típico de Bolivia, que quiere hacer efectiva una licencia obligatoria de importación de un laboratorio canadiense. El laboratorio y el gobierno de Bolivia están totalmente de acuerdo en la implementación de este tipo de licencias obligatorias de importación, quieren hacer efectivo el mecanismo del 31 bis del acuerdo ADPIC, pero el gobierno de Canadá todavía no autorizó este mecanismo en su territorio, entonces también empieza a jugar un poco las políticas de los gobiernos y las políticas de las empresas en la implementación de todas estas flexibilidades o artículos de los tratados y también de los marcos regulatorios internos. Bueno, y finalmente el artículo 73 del acuerdo ADPIC, todas las excepciones relativas a seguridad, uno también podría interpretar que este tipo de waiver no solo para patentes, sino para todos los artículos vinculados, todos los derechos de propiedad intelectual vinculados al tratamiento del COVID, podrían ir por las excepciones del artículo 73, todo lo vinculado con derecho de autor, datos de prueba y el sistema de patentes. Y bueno, acá entonces uno empieza a ver que, además de waiver versus flexibilidades, que muchas se plantean como una cosa o la otra, quizás uno también puede optar o puede promover o propiciar ambas políticas tanto a nivel político, valga la redundancia, como regulatorio, porque también ayuda frente a la defensa o cuestionamientos que pudieran ocurrir en los tribunales nacionales o mismo en los textos de los tratados de libre comercio que firmamos varios de los países, pensando en una estrategia más allá de la multilateral. Bueno, por otro lado, esto está en inglés porque lo saqué, la verdad, no llegué a traducirlo, está en distintos fuentes y artículos que están en idioma inglés, pero bueno, un poco ahí dice las 12 patentes que más se venden en territorio de Estados Unidos, y bueno, jugando el juego de las patentes. Pero por lo que me interesaba decir es que en promedio las 12 patentes, los 12 productos en realidad farmacéuticos que más se comercializan en territorio de Estados Unidos tienen en promedio, todo esto obviamente es en promedio y dice cómo es cada uno, pero en el costado dice los promedios, tienen más o menos la familia de patentes, está cubierta por 125 patentes concedidas, que el precio se incrementó desde el 2012 hasta el 2017, que es cuando se hizo este estudio, en promedio el 68%, y que también el promedio de vigencia de estas patentes, cuando hablamos del evergreening, no es de 20 años ni de 25, sino que la vigencia de cada uno de estos productos se extendió hasta un plazo de 38 años. Entonces, bueno, considerando todo esto, uno puede analizar un poco el impacto o los marcos regulatorios o las prácticas comerciales, lo que está en conjunción con los marcos regulatorios existentes, permiten cierta concentración, ciertos plazos y ciertas prácticas a las empresas farmacéuticas bueno, que quedan bastante claras cuando uno analiza algunos mercados específicos. Por el otro lado, el tema de inversión, ganancias y subsidios, bueno, solo decía Modena, Pfizer y AstraZeneca, pero ahí se ve un poco, después les puedo dejar la filmina para que tengan la información, de los billones que ganan, bueno, cuánto es en subsidio, cuánto, de las que había información, cuánto es en subsidio del sector público, cuánto es inversión privada, bueno, un poco así, cuánto es el precio, el costo, cuánto es la venta y cuánto es el retorno de estas empresas. En realidad ese gráfico se combina un poco con esto, que acá lo de donde pueden ver es, en principio, lo que está en azul es la inversión o el subsidio, como lo quieran decir, que hizo el gobierno para el desarrollo de este tipo de vacunas, de estas empresas. Lo que está en amarillo es organizaciones sin fines de lucro lo que invirtieron en el desarrollo de estas vacunas, y lo que está en rojo es la inversión privada para el desarrollo. A esto hay que sumarle que muchos países preordenaron
la compra, entonces en realidad opera como un subsidio, no sé si decir un subsidio indirecto, pero antes de que apruebe la fase número 3, a veces es cuando más se requiere de una inversión importante, y muchas de estas empresas, como fueron compradas vacunas de manera previa, subsidiaron indirectamente la fase 3 con la atracción de compra que tienen los estados para este tipo de vacunas. Entonces, cuando uno se fija, bueno, quién financió las vacunas, cómo se financió, cómo es este porcentaje público-privado, puede empezar a pensar quizás estrategias, esto que decíamos de promover de transferencia de tecnología, porque en realidad a mí algo que me parece que les iba a proponer un poco que discutamos acá estos temas, es, bueno, en realidad cuando los estados, esto que se dice de cómo promover, y que un poco también quería proponer, pensar y discutir cómo promover la transferencia tecnológica, esto sí son las empresas que la tienen que promover, pero cuando son los estados los que financian los desarrollos, en realidad en la política de financiamiento de esos desarrollos uno podría prever distintas disposiciones que promuevan la transferencia de tecnología. Por ejemplo, no solo la reserva, digo, el Estado argentino, pero también a otros países, y cuando uno negocia tratados de libre comercio, decir que cuando se financia, o cuando en su mayoría o en un porcentaje grande se financia con fondos públicos, ese financiamiento tiene que estar condicionado a la transferencia efectiva de tecnología, o a la existencia de proveedores locales, o a precios diferenciados para abastecer el mercado de los estados que están financiando esos desarrollos. Hay varias alternativas de principios guía que uno podría poner. Lo que yo me preguntaba, y que estaba justamente discutiendo quizás en un momento Pablo Lavarello antes, es qué modelos tienden a la concentración y qué modelos tienden a la promoción o a mejorar la accesibilidad de ciertos productos. Quizás uno también tiene que pensar que el sistema, porque ahora nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué no hay mejor acceso? ¿Por qué no hay, por qué hay tantas barreras de ingreso al mercado? Pero bueno, quizás los modelos de innovación que se están promoviendo, y los modelos de los marcos regulatorios de propiedad intelectual, en realidad lo que tienden es a que haya una persona, un titular, y ese titular puede excluir a cualquier tercero del mercado. Y cuando uno dice que va a haber un titular y va a excluir a cualquier tercero del mercado, indirectamente está concentrando el poder de fabricación y de generar investigación y desarrollo, y promoviendo reservas de mercado a una empresa o a cierto tipo de actores. Entonces, cuando uno promueve la concentración a través de marcos regulatorios que premian a cierto tipo de actores, y que esos actores en general tienen una reserva de mercado por un tiempo determinado, es lógico que después el mercado esté concentrado. Entonces, quizás en vez de preguntarnos, bueno, ¿por qué el mercado está concentrado? Quizás hay que empezar a pensar en otro tipo de marcos regulatorios que promuevan la competencia entre varios actores, y eso indirectamente va a mejorar el acceso y también el tema de los precios. Luego, esto que ya fue comentado también, que bueno, a veces cuando uno expone al final tiene pensado algunos temas que se dijeron antes, pero ¿qué pasa con los acuerdos de inversiones? Si el sector, las empresas van a poder eventualmente, ante cualquiera de estas situaciones o soluciones que operen en el marco multilateral o en los tratados de libre comercio, o mismo también a nivel nacional en cada uno de los países, si las normas sobre inversiones van a poder llevar a los países o a distintos actores al mecanismo de solución de controversias o a los tribunales locales. Después, cómo se internalizan estos waivers a nivel regional y a nivel nacional, de modo tal que esto de evitar la judicialización, esto del litigio estratégico y el sham litigation, y que al final, aunque existe una solución regulatoria, no se disminuya la incertidumbre por todos los litigios que pueden venir detrás, o que estos litigios quizás no anulen la existencia de las flexibilidades o del waiver, pero sí lo posterguen. Y la verdad que acá el tiempo es muy importante, dado que la necesidad de encontrar una solución lo más rápido posible salva vidas. Luego, ¿qué modelos
y promueven el acceso y disminuyen las barreras de ingreso a los competidores, esto que estamos diciendo, un poco esto de sistemas abiertos y sistemas cerrados de innovación. Lo que les comentaba antes, algunas soluciones o que propongo que quizás pensemos ahora cuando se abra el debate, esto de condicionar el financiamiento público, esto que estábamos diciendo, a la efectiva transferencia de tecnología. La realidad es que cuando firmamos tratados de libre comercio y otros países financian, nosotros podemos decir, bueno, cuando financia el territorio, el Estado, y es lo que está pasando ahora con las vacunas. En realidad, Alemania a sus empresas financió, primero fueron financiadas la mayoría por el Banco de Inversiones Europeo, y luego por el gobierno alemán, Biotech. Entonces, la verdad es que cuando financian los estados pueden condicionar ese financiamiento a ciertas prácticas empresariales. Luego pensar esto de la tasa de innovación. La realidad es que nosotros, el virus nos está dejando una enseñanza en cuanto a las nuevas variantes de virus, pero no solo las nuevas variantes de virus. El virus, cuanto más personas se contagian, más variabilidad tiene, más se replica y más conflicto y menos soluciones a las vacunas preexistentes, pero nosotros podríamos pensar que cuanto más compartimos en el conocimiento, más variabilidad el virus va a ir mutando. Entonces también necesitamos un sistema de innovación y unos marcos regulatorios que permitan esto de innovaciones y desarrollos constantes, porque no es que se va a solucionar con una patente, ni con esa patente y una tecnología y la familia de patentes, sino que necesitamos un marco regulatorio que permita movernos ágiles y a tasas de velocidad, no digo similares a las del virus, pero sí modelos de innovación que permitan esto de innovación adaptativa e ir adaptando a las nuevas variables, la generación de conocimiento y de vacunas. Entonces, la cooperación, a pesar de que muchos de los modelos fueron discutidos, esto de generar un pool de tecnologías, generar un pool de patentes, también fue discutido distintos tipos de licencias con grados de apertura, que en general el grado de apertura estaba hecha más que nada en la etapa de investigación y desarrollo, pero no de comercialización y acceso. Cuando vemos los modelos de cláusulas que fueron discutidos como modelos de cláusula estándar, abrían, y también lo que se está diciendo mucho es, se abre, pero se está abriendo la parte de compartir y cooperar en la parte de investigación, desarrollo y financiamiento, pero no así en las etapas de comercialización, puesta a punto y acceso a la tecnología. Quizás eso es algo en lo cual también se debería trabajar. Y a mí me parece que los marcos regulatorios no son algo escrito, o sea, hace mucho tiempo no existían las patentes sobre productos farmacéuticos y ahora sí existen. Esto es una cuestión dinámica, y también el driver no tiene que ser solamente el económico. Hay cuestiones de salud pública, de desarrollo social y productivo que los países están tomando en cuenta, de la importancia. Hay otros foros donde se priorizan otro tipo de cuestiones que también están tomando un rol más importante, y me parece que en esos foros también uno podría buscar algunas soluciones, pero siempre es importante y necesario introducir esas soluciones en las negociaciones comerciales, porque son las que efectivamente tienen un mecanismo de solución de controversias con dientes para hacerlas efectivas. Bueno, algo para terminar, esto de donar vacunas es caridad y dependencia, compartir y transferir conocimiento de justicia y equidad, un poco esto de, bueno, las donaciones, sí, porque al corto plazo la emergencia es ya, y entonces es buenísimo, pero cuando uno te dona no te transfiere el know-how. Obviamente que el paquete tecnológico y el conocimiento es lo que las empresas más valoran, y nadie va a querer transferir el activo intangible que es su negocio, pero la realidad es que los países que necesitamos el conocimiento, necesitamos también que se transfieran, y mucho más si somos parte o si jugamos algún rol en esto de las cadenas globales de conocimiento. Ahora, algunos estudios muestran, que se hicieron en el Ministerio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, que muchos de los principios activos que están bajo patentes para dar solución a los temas de la pandemia están por caer próximos a dominio público. Entonces uno también podría empezar a trabajar y a ver qué rol a cada una de las industrias locales o regionales
quién podría producir qué, y quizás empezar a articular acciones y capacidades. Bueno, un poco esto, agradecer nuevamente y quedamos a disposición para las preguntas. Bueno, muchas gracias Vanessa, fue muy clara la exposición también, y dejó también varios interrogantes, varias cuestiones para debatir y para seguramente trabajar de aquí en adelante. Hemos recibido varias consultas, en principio les voy a comentar el hecho de que varios nos han estado preguntando, pues se retiraban la disponibilidad del video de la grabación de esta jornada, y la grabación va a estar disponible. Tendremos que saber si en el breve término estará disponible por el canal de la UBA, o si no, en YouTube a través del canal del CEIDE. Así que cualquiera de las dos vías después les informaremos, ¿sí? A través del correo del CEIDE. Eso en primer lugar. Gracias a todos por las preguntas. Los expositores han hecho sus exposiciones, y yo tengo estuve leyendo algunas de esas preguntas, algunas se han establecido diálogos bilaterales y se han ido digamos, respondiendo. Sin embargo, encontré entiendo que todavía no fue respuesta, que fue dirigida a Pablo Lavarello, que dice qué posibilidades hay de seguir adensando la cadena de valor de biotecnología en Argentina, cuando muchas veces el monto de I+D requerido excede el valor total de las compañías y el Estado no está en condiciones de financiar a gran escala. Bueno, es una pregunta, digamos, voy a intentar contestarla con algún grado de optimismo, que en realidad no es excesivo. Yo creo que existen capacidades locales, es cierto, no de investigación y de desarrollo en monoclonales, las drogas más complejas, porque el clon generalmente se trae de afuera. Hubo algún caso de desarrollo de segunda generación local también, pero sí, involucra altos costos, digamos, cuantificarlos, digamos, uno escucha distintos valores cuando uno entrevista a los empresarios, pero un poco lo que me parece que es una vía y que necesariamente, que quizás es una opción y que para trabajar, y yo creo que tanto desde el Estado como de los sectores empresarios, de las cámaras, no sería raro que avance, es un poco compartir el costo de desarrollo entre distintos, a nivel regional, con empresas o instituciones de otros países de la región, digamos. Eso es algo que no está lejos, digamos, compartir un costo de 40, 50, 100 millones de dólares entre empresas brasileras, mexicanas, argentinas que tienen capacidades, es una posibilidad, y de hecho algo de eso se ha avanzado en alguna experiencia. Con lo cual yo creo que es cierto, coincido, la economía de escala no está tanto en la producción, sino está ahí, y bueno, es ahí donde la posibilidad de complementación es importante a nivel regional. Muy bien. Después hay varios comentarios hechos a propósito de las disposiciones del acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual vinculados al comercio, y sobre la coincidencia o la divergencia con el tema del waiver. Yo quisiera invitarlos a reflexionar sobre una de las cuestiones que puso en la filmina Vanessa, y que había sido ya también expresada por el doctor Correa en su intervención, que era el nivel de implementación de este waiver en el caso de ser aprobado, y cuál sería la viabilidad de la aplicación de waiver a nivel regional o bien a nivel nacional. No sé si quieren hacer unos comentarios, o alguien de los expositores, alguno de
ustedes quisiera abundar en detalle sobre este aspecto. Creo que el doctor Correa salió elegido. Sí, sí. Sí. Alguien impedía que pudiera hablar. Bueno, Sí. Bueno, gracias por la autorización ahora. Sobre esta pregunta, Sandra, indudablemente el primer punto es que el waiver es de uso voluntario, no se impone, digamos. El waiver es la posibilidad que tiene un país miembro de no respetar las normas que son sujeto por el periodo que se acuerde, pero un país miembro puede naturalmente seguir aplicando las normas de patentes o derecho de autor, etcétera, sin que sean afectadas. Para instrumentarlo, me parece que es un interesante desafío para nuestros juristas, dada la protección constitucional, como mencionaba antes, que tiene la propiedad intelectual en muchos países, sobre todo en América Latina, dada la sobrevivencia en sí misma de las leyes de patentes, derecho de autor, diseños, etcétera, la posibilidad de que los jueces, si hubiera pedidos, por ejemplo, medidas cautelares, respondan inmediatamente impidiendo que se utilice una invención protegida. De manera tal, creo que es un momento para que los juristas afinen sus instrumentos y en el caso de aquellos gobiernos que estén interesados en utilizar el waiver, estudien cuáles son las medidas que deberían adoptarse de manera que esto sea factible, teniendo en cuenta todos los niveles de protección y todos los factores que pueden inducir a que el waiver sea efectivo o no. Y también el tema de los acuerdos de inversión es una problemática interesante, si bien tendría un efecto distinto, porque si utilizaran las disposiciones, por ejemplo, de la de patentes para solicitar y eventualmente obtener una medida cautelar, el efecto es inmediato. En el caso de que se invoquen derechos de los inversores bajo un acuerdo de protección de inversiones, naturalmente habría que pasar por todo el proceso de constitución del tribunal arbitral, etcétera, etcétera, hasta que se determine si existe o no, por ejemplo, una expropiación indirecta. Entonces no habría un efecto inmediato, a diferencia de lo que ocurriría en el caso de que se usen directamente disposiciones vinculadas con propiedad intelectual. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay algunos comentarios, algunos pensando en un futuro inmediato, hablan de cómo encontrar una vía de salida rápida al panorama actual. Entiendo que el tema de las vacunas y la disponibilidad de vacunas, sobre todo en los países en desarrollo, los países menos adelantados. Y hay una pregunta que está precedida de una, digamos, voy a limitarme a leer la pregunta, está referida a una posición que contestaría el waiver. Dice: el waiver de propiedad intelectual no es la solución que necesitamos ante la actual situación de falta de vacunas. En su opinión, ¿hay otra solución o existiría alguna otra solución? No está, digamos, identificado el destinatario, así que cualquiera puede responder a esta pregunta. Bueno, primero quería decir que también Rafael Pérez Miranda estaba levantando la mano hace un rato. Sí. Así que bueno, hago un breve comentario y después le cedo la palabra a Rafael. Creo que la importancia del waiver, quizás el impacto no va a ser en vacunas, si se llega a dar, pero sino en todas las tecnologías asociadas, son muchas las tecnologías asociadas al tratamiento del COVID, y además tenemos una gran incertidumbre respecto si va a pasar, como pasó con el SARS, con el anterior SARS, dentro de un año o 2 años va a ser una historia pasada.
o si llegó para quedarse, digamos. Es algo que el nivel de incertidumbre científica en esta cuestión creo que es monstruoso. Y si dentro de 2 años pasa el COVID, va a ser una anécdota con una enseñanza muy interesante, digamos, cómo se va a implementar, cómo van a implementar cada país, y ahí va a haber que tener una gimnasia muy, muy intensa de adecuar, digamos, los sistemas legales digamos, a la toma de decisión, a la determinación de querer ser parte de un waiver, de ser activo ese waiver. Yo creo que quizás en vacunas no va a haber un impacto, más que todo por la inmediatez de la necesidad de estas vacunas, pero hay muchas tecnologías asociadas respecto del COVID, y muchas de las cuales se pueden implementar quizás mucho más rápido que la producción de vacunas. Y yo creo que es una incertidumbre interesante y es una oportunidad. Yo creo que se crea una oportunidad para repensar el impacto, el peso que tiene la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología y las políticas públicas que cada país tiene respecto de este tema. Creo que bueno, está por verse todo prácticamente. Y bueno, ahora sí, Rafael, te cedo la palabra. Bueno, ante todo, felicitaciones, excelentes exposiciones. Comentario nomás, en la mayor parte de los tratados de libre comercio se coloca una cláusula que dice que no se considerará expropiatorio las licencias que se otorguen de acuerdo, conforme al acuerdo PIC. Entonces esa parte no sería tan compleja. La otra parte es en el TMEC, en el nuevo NAFTA, digamos, se hace una aclaración en la parte de expropiación indirecta, donde dice que no se considerará expropiación las medidas de políticas públicas orientadas a la protección de la salud, el ambiente y la seguridad nacional. Entonces, eso, digamos, también sería aplicable. Desgraciadamente, México no lo va a aplicar porque la política de propiedad intelectual en México está dominada por las corporaciones transnacionales y los funcionarios que dirigen el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y oficinas cercanas también son controlados, dirigidos por las corporaciones transnacionales, en especial las farmacéuticas. Entonces, sí, desgraciadamente, la ley de México de propiedad industrial posterior al TEMEC no incorpora estas flexibilidades, por el contrario, establece protecciones que van más allá de la protección de Estados Unidos. Pero bueno, ese es un problema nuestro. Otro tema es que el gobierno de México solicitó a CEPAL que organice un equipo que estudie las posibilidades de los países de América Latina de, colaborando entre ellos, poder avanzar en materia de vacunas. Pero eran nada más que estos comentarios y les reitero las felicitaciones. Excelente. Muy bien. Sandra, el doctor Kors quiere hablar. Bueno, le damos la palabra al doctor Kors entonces. Si podemos desbloquear el audio, ahora lo vamos a lograr. ¿Estoy desbloqueado? Sí. Ahí estoy. Ah, muy bien. Era mi culpa entonces, bueno, la verdad, excelente. Excelente de todo punto de vista. Estoy un poco ronco. Voy a hacer la verdad que el tema me apasiona. Yo creo que el waiver no va a tener resultado alguno. Va a ser una larga discusión. Probablemente termine la pandemia, ocurra lo del SARS y no haya un resultado. O a lo mejor lo hay. Pero si pensamos como si fuera o un abogado de una corporación o director de una corporación, estaría absolutamente contento con que existan todas estas marañas
todas estas dificultades, todos los reconocimientos de los secretos industriales que impiden que uno pueda industrializar algo, la descripción que ha hecho el doctor Correa y la que hizo el doctor Hermida son suficientes elementos para darse cuenta que esto es impenetrable, impenetrable porque de cualquiera de los ángulos que uno lo agarre, siempre va a haber una respuesta corporativa a un bloqueo. Ahora apareció un tema interesante que yo desconocía, que los traductores también pueden tener alguna incidencia en la estructura de una patente. Quiere decir que no veo que el waiver o este pedido, que absolutamente es voluntario, produzca un impacto como el que nos debe interesar a nosotros. La pregunta es, si a través de Naciones Unidas se discute o se habla, porque es como dijo Vanessa, hay muchas cosas que ya se hablan y que son parte de la opinión pública, que es un elemento que yo tomo muy en serio porque justamente la cuestión del HIV en Doha ha sido el peso de la opinión pública. Hubo 9 empresas multinacionales que demandaron al gobierno de Sudáfrica por esta cuestión y solo dieron marcha atrás por orden de Clinton en un decreto que tenía que ver con la opinión pública. Que la opinión pública decía, no podemos ser tan degenerados de impedir que haya una medicación para la cura del HIV en su momento. Esa es la misma esperanza que yo tengo. Si podemos iniciar una discusión como la que Vanessa planteó. Vanessa plantea la posibilidad de analizar un marco regulatorio diferenciado. Ahí es donde yo quisiera poner el acento. Me parece que la doctrina, la academia, todo lo que a nosotros nos puede corresponder, y estamos cerca de eso porque no estamos cerca de las corporaciones, tampoco de las decisiones de los países, que podamos allí discutir, por ejemplo, ¿existe un solo sistema de patentes? Es lo mismo patentar un motor de una aeronave que no sé, la aspirina, no es lo mismo. Un tema es la salud pública y el acceso a los medicamentos, que son derechos humanos cuyo valor específico está discutido por todos los tratados internacionales. Digamos, no todos, los básicos, los que han estructurado la política de la posguerra. Esos han establecido que estos son derechos humanos y no los acuerdos comerciales entre las naciones, que tienen una jerarquía diferente. Ahora, tampoco vamos a un campo desconocido. Siempre hubo tensiones entre el tema de proteger o no las patentes de los productos farmacéuticos. Siempre. Nuestro país fue uno de los que tenía, hasta el año 95, primero en el año 95, esa facultad de impedir que los productos fueran patentados. Pero había más de 50 países en eso, y antes hubo muchos más, y siguiendo, no sé, la ley francesa de 1860 y pico, donde también establecía que no era posible ni las patentes ni los procesos. Nosotros los procesos establecíamos que sí. Entonces, me gustaría realmente que nos sentemos a analizar si no hay un tramo que sí es común al régimen de patentes, como dice el artículo 27, para todas las áreas de la producción, en donde ahí todo el mundo invocado. Ahí puede ser, porque los elementos sustanciales de esto podrían considerarse como válidos y que también se apliquen la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial para los productos farmacéuticos. Ahora, la protección que uno le otorga a unos y a otros es la misma. Entonces, ¿por qué no discutimos la posibilidad de que se abren 2 ramas este sistema? Yo recuerdo alguna conversación, seguramente tomando un café con el doctor Correa, que me decía que existía, se había reunido una comisión, yo no sé si lo organizó la OMPI
o la Organización Mundial de Comercio, en la cual uno de los referentes era el doctor Correa, donde se discutía justamente la posibilidad de tener normas propias, la de los productos farmacéuticos, que al final me parece haber escuchado, que no tuvo ningún éxito, que bueno, fue una de las tantas que se reunieron y que después no tuvieron ningún éxito. Es lo que va a ocurrir con el waiver. El waiver presentado por Sudáfrica y la India, aunque lo aprueben y que sea voluntario para el resto, francamente creo que no va a tener ningún tipo de aplicación, como lo fue en la ronda de Doha, digo, donde el artículo 31 bis es imposible. Bolivia y Canadá. Justamente creo que Canadá es el primer país que tuvo una ley adaptada al 31B. No sé si el primero o el segundo. Pero ahora no lo puede aplicar porque el propio Estado canadiense duda de esa aplicación, que fue el primer promotor o segundo promotor de esa ley. Bueno, lo que quería decir es, ¿por qué no nos concentramos y nos corremos de esta maraña que nos impide todo tipo de razonamiento y, como bien dice Nicolás, nos obliga a tener los brazos caídos, porque son inútiles los análisis que hemos hecho? No son inútiles, utilicé una palabra equivocada, pero fue un importante análisis de las flexibilidades que nos costó un Perú llegar a las flexibilidades y poder cambiarle el rumbo a la TIC, para que después tenga una valoración relativa. Gracias por otorgarme la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Kors, por sus palabras. Ya habiendo superado las 19 horas, que es el horario que teníamos previsto para la finalización de esta actividad, reitero mi agradecimiento a los expositores, a los participantes de esta jornada, que ha tenido una muy buena asistencia, y los invito a, bueno, unas sucesivas, seguramente, reuniones de trabajo de este estilo, que seguiremos convocando desde el CEIDIE para tratar las cuestiones atinentes a la pandemia, para tratar algunas discusiones relativas a los foros en los cuales se negocian estos instrumentos. Esto es el ámbito multilateral, específicamente la OMC, o, como dijo recién Jorge, también las Naciones Unidas, y hago, digamos, una invitación muy cordial a todos para seguir trabajando y acercarles o acercarnos las propuestas de nuevas actividades. Así que buenas tardes, muchas gracias y un agradecimiento a todos por la participación y las interesantes exposiciones. Así que